Alemania podría celebrar un referéndum sobre el Brexit, creen los políticos de Alternativa para Alemania. Alice Weidel, líder del partido populista de derecha Alternativa para Alemania, AfD, por sus siglas en alemán, reveló el 22 de enero a los medios estadounidenses que, a falta de una reforma adecuada de la Unión Europea, Alemania podría celebrar un referéndum sobre el Brexit, la salida alemana de la Unión Europea. Si no es posible remediar las numerosas deficiencias de la Unión Europea, entonces un Estado soberano como Alemania debería tener la opción de abandonar esta comunidad política, señaló a Sputnik Dirk Spaniel, diputado del Bundestag por el partido Alternativa para Alemania. Primeramente, la mera existencia de nuestro partido consiste en romper tabúes políticos. Y el tabú de no abandonar la Unión Europea para siempre es, sin duda, un tabú dentro de la política europea y alemana, declaró. Nosotros, Alternativa para Alemania, queremos trabajar para remediar estas deficiencias. Si esto no tiene éxito, la opción de abandonar la Unión Europea también debe ser concebible para un Estado soberano como consecuencia final. Tenemos algunos malentendidos sobre cuándo será esta consecuencia final. En primer lugar, tenemos que intentar reconstruir la Unión Europea. El Reino Unido tenía razón cuando optó por abandonar la comunidad en el marco del Brexit, afirmó la líder de Alternativa para Alemania, Alice Weidel, en un artículo publicado en medios estadounidenses. La dirigente señaló que si el éxito de su partido en las elecciones le permitiera formar un gobierno, trataría de reformar la Unión Europea y eliminar su déficit democrático, entre otras cosas, limitando los poderes de la Comisión Europea, un ejecutivo no elegido. Si la reforma no es posible, si no conseguimos reconstruir la soberanía de los Estados miembros de la Unión Europea, deberíamos dejar que la gente decida, como hizo el Reino Unido, afirmó Weidel. En cuanto al tipo de reforma a la que se refería Alice Weidel, Dirk Spaniel señaló en primer lugar la necesidad de abordar las deficiencias relacionadas con la depresiva proporcionalidad en las elecciones al Parlamento Europeo. Según la configuración actual, la cuota ronda entre el 15 y el 20. Eso significa 20 veces el peso del voto. Es incompatible con el principio democrático de la calidad del voto, señaló el político, deplorando el hecho de que un votante alemán tenga mucho menos peso que, por ejemplo, un votante de un estado pequeño, pongamos por caso Malta. A su vez, Alemania es el líder en préstamos, con unos 17.000 millones de euros en contribuciones a la Unión Europea, declaró Spaniel. Además, existen algunas deficiencias relacionadas con el nombramiento del presidente de la Comisión Europea y de las tres instituciones, el Consejo Europeo, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, añadió el legislador. No existe un proceso democrático claro que deban seguir todos los que intentan votar en el Parlamento Europeo. Así que estas son solo algunas cosas que cambiaríamos, que abordaríamos. Y no queda claro si es posible hacerlo o si tenemos que salir de la Unión Europea, destacó Spaniel. De hecho, Alemania es con diferencia el mayor contribuyente neto de la Unión Europea, sin recibir ninguna compensación adecuada a cambio. Al mismo tiempo, las élites corruptas de la Unión Europea están tratando de destruir gradualmente la independencia nacional de los Estados miembros, dijo a Sputnik otro legislador de Alternativa para Alemania, Christian Blex, del Parlamento Estatal de Renania del Norte-Westfalia. La Unión Europea es antidemocrática porque el Parlamento Europeo no se elige según el principio fundamentalmente democrático de igual peso de voto para cada votante. Cuanto más pequeño es el país, mayor es el peso de cada voto. Los votos alemanes tienen el peso más bajo, señaló Blex.
Además, como el Consejo de la Unión Europea está formado por miembros que también son miembros de instituciones ejecutivas nacionales, esto representa una violación de un principio fundamental de toda democracia, a saber, la separación de poderes, subrayó el legislador. La alternativa para Alemania quiere abolir el Parlamento de la Unión Europea, elegido de forma no democrática, y transferir la autoridad legislativa únicamente al Consejo hasta que se reorganice la situación. No obstante, sus miembros deben estar vinculados en su comportamiento de voto a las decisiones de los parlamentos nacionales, señaló Blex. Además de los mencionados problemas de la construcción de la Comunidad Europea, el político mencionó el euro, que ha fracasado como moneda única para países con los niveles de desarrollo y estructuras económicas completamente diferentes, y el abrumador aumento de la inmigración ilegal. La Directiva de la Unión Europea sobre libertad de circulación concede a los ciudadanos de la Unión Europea en Alemania un estatuto jurídico que se corresponde casi totalmente con el de los ciudadanos alemanes y provoca una inmigración masiva en el sistema social alemán. La elevada inflación a favor de los países mediterráneos está provocando la expropiación de los ahorros alemanes. Los países de la Unión Europea con fronteras exteriores observan pasivamente la inmigración masiva ilegal organizada por bandas criminales de contrabandistas, que les permiten viajar ilegalmente a Alemania, apuntó Blex. Alemania, antaño potencia económica de la Unión Europea, atravesó tiempos difíciles tras la decisión de Berlín en 2022 de sumarse a la campaña de guerra económica contra Rusia liderada por Estados Unidos. Las sanciones destinadas a paralizar la economía rusa se volvieron en contra de los mismos países que las introdujeron, y Alemania sufrió especialmente la pérdida de acceso a la energía de bajo costo rusa, que durante mucho tiempo fue vital para su industria. Además, la llegada de inmigrantes ilegales a Alemania ha aumentado drásticamente, y el conflicto en Ucrania ha complicado aún más el problema. Nuestros ciudadanos ven cada día las consecuencias de la demencial política energética ecológica y de la inmigración masiva desenfrenada. Cada vez más la gente se da cuenta de que esto no es solo culpa de nuestro gobierno, sino también de la Unión Europea, subrayó Blex. En vísperas de las cruciales elecciones que tendrán lugar en septiembre en los tres estados orientales de Brandeburgo, Sajonia y Turingia, el partido de Weidel está experimentando una oleada de apoyo. Aunque se prevé que la alternativa para Alemania gane en estos tres estados, en general ha superado en las encuestas a todos los demás partidos de Alemania, excepto a la Unión Demócrata Cristiana, incluidos los tres partidos de coalición del canciller Olaf Scholz, los socialdemócratas, los verdes y los liberales. Mientras tanto, el índice de aprobación de la coalición gobernante cayó a mínimos históricos debido a la crisis presupuestaria, la crisis del costo de la vida y los problemas migratorios. La alternativa para Alemania lidera las encuestas en 5 estados del este de Alemania y es segunda a nivel nacional, con un 22%. El partido espera ganar tanto en las elecciones al Parlamento Europeo de junio como en las regionales de septiembre. Un sondeo reciente reveló que el 45% de los miembros de la Alternativa para Alemania votaría a favor de abandonar la Unión Europea, mientras que solo el 10% de la población alemana lo haría. La mayoría de los alemanes rechazaría una salida de la Unión Europea en este momento, señaló Dirk Spaniel, añadiendo que esto se debe probablemente al hecho de que la mayoría de los ciudadanos no son suficientemente conscientes de los costos reales y de las decisiones políticas de gran alcance y a menudo poco transparentes de Bruselas.
Llevaría tiempo convencer a los ciudadanos alemanes de que nos apoyaran en la idea de abandonar la Unión Europea. No es posible promover algo así sin contar con el respaldo de una gran mayoría y, probablemente, si intentamos hacerlo en Alemania, tendríamos que someterlo a votación pública, como en el Reino Unido, subrayó Spaniel. Coincidiendo con su homólogo, Christian Blex, en la necesidad vital de abordar la cuestión pendiente de los inmigrantes, Spaniel declaró que esto podría influir en los votantes sobre la cuestión de la permanencia en la Unión Europea. Debemos salvar nuestro sistema social de los inmigrantes que acuden en masa a nuestro país solo para beneficiarse del dinero de los contribuyentes alemanes. Una de las medidas correctas para hacerlo es controlar permanentemente nuestras fronteras y solo dejar inmigrar a extranjeros altamente cualificados que estén absolutamente dispuestos a integrarse, trabajar, a pagar impuestos, hablar alemán y adherirse a los valores alemanes, y que no se aprovechen de nuestro sistema social. Esto no es posible dentro del sistema actual de la Unión Europea. Esto es algo que probablemente convencería a los votantes alemanes, si fueran conscientes de ello, afirmó el político. El sistema disfuncional alemán. Ambos legisladores valoraron las perspectivas muy buenas de la alternativa para Alemania en las próximas elecciones de septiembre en el contexto del actual gobierno disfuncional. Tenemos un sistema social disfuncional, cada vez hay menos seguridad en las grandes ciudades y en el transporte público. Y tenemos unos precios de la energía cada vez más altos. No solo por el gas ruso, que desapareció debido a las decisiones del gobierno. Es por toda la política de subir el costo de la energía. Y todo esto lleva a la inflación, lleva a la pérdida de riqueza. Y todo el mundo en Alemania tiene una visión clara del futuro. Esto no lo resolverá el gobierno actual. Y cada vez más gente en Alemania se plantea probar algo diferente, observó Spaniel. Tras las elecciones, la alternativa para Alemania acabará como el mayor partido en las elecciones del este del país, cree el legislador. El gobierno actual ha destruido la base industrial de nuestro país de una forma sin precedentes, coincidió Blex. La política energética va en contra de los principios físicos fundamentales. Cada nueva turbina eólica y cada nuevo sistema fotovoltaico destruye nuestra seguridad de suministro y eleva el precio de la electricidad a cotas absurdas. El abandono del gas ruso a bajo precio, debido a la presión de Estados Unidos, está acelerando el declive de nuestra industria. Todo es cada vez más caro y el costo de la vida se está disparando, subrayó el político. Mientras los partidos gubernamentales obtienen resultados catastróficos, Alternativa para Alemania es el único partido que defiende los intereses del trabajador y de las familias alemanas, concluyó Blex.